El pelotón internacional ha entrado en alerta tras las palabras más agresivas y contundentes en la carrera del prodigio mexicano. A solo unas horas de que ruede la primera bicicleta en el prólogo inaugural de la Lidl Deutschland Tour 2026, el ambiente en los campamentos de los equipos europeos no es de fiesta ni de expectativa, es de puro terror psicológico. Mientras las escuadras rivales ajustaban sus planes para intentar salvar los papeles en territorio teutón, el Torito de Ensenada tomó el micrófono en la conferencia previa y lanzó una sentencia implacable que congeló las salas de prensa de todo el continente. El asalto alemán. La brutal advertencia con la que Isaac del Toro sentencia la Deutschland Tour 2026. El mensaje de Isaac no dejó espacio para la diplomacia ni para las frases hechas que suelen usar los líderes corporativos del World Tour. Mirando fijamente a las cámaras internacionales y sin desviar la mirada ante los enviados especiales de los grandes diarios deportivos de Europa, el joven líder del UAE Team Emirates XRG fue tajante. No venimos a Alemania a ver qué pasa ni a especular con los segundos de bonificación. Venimos a dinamitar cada etapa desde el primer kilómetro y si alguien piensa que puede aguantar nuestro ritmo en el llano con Nils Polito en las cotas conmigo, que prepare las piernas, porque los vamos a reventar a todos. La reacción de los directores deportivos del Visma y del Ineos fue de absoluto desconcierto. Acostumbrados al respeto ceremonioso de las viejas jerarquías, nunca esperaron que un corredor de 22 años desafiara abiertamente a todo el pelotón con semejante nivel de frialdad y seguridad. Las miradas de complicidad entre Isaac y su colíder, la locomotora alemana Nils Polit, demostraban que no se trataba de una simple bravuconada para calentar el ambiente mediático, sino del preludio de una emboscada táctica perfectamente ensayada en los entrenamientos secretos de altitud. Los mecánicos del equipo terminaban de pulir las bicicletas contra reloj bajo un silencio sepulcral en el garaje emiratí. Los datos de telemetría de los últimos test arrojaban cifras de vatios simplemente descomunales, confirmando que la advertencia del mexicano estaba respaldada por una condición física que raya ya en lo sobrehumano. El asalto alemán estaba planificado al milímetro y la carrera estaba a punto de convertirse en una cacería sin cuartel desde la rampa del prólogo. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta brutal advertencia en la previa de la Deutschland Tour confirma que no tendrá piedad con nadie en el asfalto. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para lo impensable, porque en la siguiente parte destaparemos cómo el mexicano cumplió su palabra en el asfalto y desató el caos total desde el primer metro de competencia. El cronómetro ardió en Limas y la proficiencia del prodigio mexicano se hizo realidad desde la primera pedalada. En suelo alemán. Tras la brutal advertencia lanzada en la conferencia de prensa previa, donde Isaac del Toro dejó en claro que no venía a especular sino a demoler a la competencia en la Lidl Deutschland Tour 2026, el ambiente en la rampa de salida del prólogo era de una tensión insoportable. Los directores de las escuadras rivales, que en privado intentaban desestimar las palabras del mexicano como una simple fanfarronada juvenil, se toparon de frente con la realidad más violenta y despiadada que jamás hubieran imaginado sobre el asfalto. El circuito urbano, caracterizado por curvas técnicas en ángulo recto, adoquines resbaladizos y repechos traicioneros diseñados para especialistas puros en esfuerzo agónico de corta duración, se convirtió en el primer patíbulo del pelotón. Los grandes contrarrelojistas europeos del Visma y del Ineos salieron a la carretera dándolo todo, marcando registros rápidos y festejando en la zona de meta cada centésima de ventaja obtenida con sudor y lágrimas. Durante varios minutos, la clasificación provisional estuvo dominada por los nombres históricos del circuito, cuyos directores deportivos sonreían con suficiencia frente a las cámaras de la transmisión internacional.
Pero entonces, la silueta imponente del UAE Team Emirates XRG se plantó sobre la rampa de lanzamiento. Primero fue Nils Politt, quien desató un vendaval de vatios con su descomunal potencia de rodador clásico, destrozando los registros intermedios con la fuerza de una locomotora desbocada y colocándose en lo más alto del podio provisional ante el rugido atronador del público alemán. El primer golpe de la pinza táctica estaba asestado, pero faltaba la estocada letal, el momento que congelaría las pantallas de cronometraje en todo el continente. Cuando Isaac del Toro bajó de la rampa con la mirada encendida en furia pura, el tiempo pareció detenerse en las calles alemanas. El torito de Ensenada no trazaba las curvas, las devoraba con una inclinación suicida que desafiaba las leyes más elementales de la gravedad y el agarre de los neumáticos. En cada aceleración a la salida de los giros, su cadencia de pedaleo era tan endemoniada y explosiva que los sensores de telemetría emitieron alertas rojas en las pantallas del coche oficial. Los ingenieros del equipo apenas podían dar crédito a lo que veían. Más de 1.250 vatios de potencia máxima en tramos llanos combinados con una aerodinámica quirúrgica e impecable. En el último kilómetro, mientras los favoritos miraban las pantallas gigantes con los rostros desencajados y las mandíbulas apretadas por el terror, Isaac metió todo el desarrollo disponible, apretó los dientes y cruzó la meta como una exhalación. El cronómetro oficial estalló con un tiempo histórico que no solo pulverizó las marcas de los especialistas consagrados, sino que selló un doblete aplastante junto a Nils Politt en la cima de la clasificación general. La advertencia previa no era palabrería barata, era una sentencia de muerte deportiva ejecutada con frialdad milimétrica. Atrás, en los autobuses de los equipos rivales, el silencio era sepulcral. Los directores deportivos no encontraban palabras para explicar a sus patrocinadores cómo un escalador nato de 22 años acababa de humillar a los mejores rodadores del mundo en su propio terreno de juego. El plan de UAE estaba funcionando a la perfección y la moral de los veteranos del pelotón había quedado hecha pedazos antes de que rodara la primera etapa en línea de la semana. La realidad es que tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y este recital demoledor en el prólogo alemán confirma que su dictadura en la Deutschland Tour apenas comienza. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para el tercer acto, porque en la siguiente etapa el pelotón intentará tender una emboscada masiva que obligará a Isaac y a Politt a desatar una auténtica cacería en el asfalto. El asfalto en pelotón decidió de su última carta desesperada en medio con las colinas alemanas, pero terminó cayendo en su propia trampa mortal. Tras el ridículo espantoso sufrido en el prólogo urbano, los directores de las escuadras tradicionales del Visma, del Ineos y del Soudal Quick-Step comprendieron que no tenían margen para la especulación. Con Isaac del Toro y Nils Politt topando la cima de la clasificación general con una autoridad insultante, la única opción que les quedaba a los equipos rivales era provocar el caos absoluto, dinamitar el orden de la carrera y tender una emboscada masiva en las estrechas y reviradas carreteras de la campiña germana. El plan de los rivales se ejecutó al cruzar la mitad del recorrido de la primera etapa en línea. Aprovechando un tramo de continuos toboganes, curvas ciegas y un asfalto rugoso que dificultaba la persecución organizada, más de 15 corredores de diferentes cuadras lanzaron una fuga numerosa y coordinada. No eran gregarios de relleno, eran segundas espadas de enorme nivel y rodadores experimentados que buscaban abrir un hueco monumental de más de 3 minutos para poner en jaque el liderato del UAE Team Emirates XRG y obligar al bloque emiratí a quemar a todos sus peones antes de tiempo. En los coches oficiales de los directores europeos, las risas y los gritos de euforia comenzaron a resonar por las emisoras de radio. Creían haber encontrado el talón de Aquiles de la dupla del Toro Politt. Al ver que la ventaja del grupo de cabeza crecía kilómetro a kilómetro y que el pelotón rodaba completamente fragmentado,
Los veteranos pensaron que el torito de Ensenada se desesperaría, perdería los estribos y cometería el error de gastar sus fuerzas en persecuciones estériles a destiempo. Que poco conocían la frialdad calculadora del prodigio mexicano y la potencia demoledora de la locomotora alemana. En lugar de entrar en pánico, el UAE ejecutó una maniobra de demolición milimétrica. Nils Polit se colocó al frente del pelotón perseguidor como una auténtica muralla impenetrable, marcando un paso infernal que comenzó a asfixiar a los ciclistas que intentaban esconderse a su rueda. Con cada kilómetro que pasaba, el gigante alemán devoraba el asfalto a más de 50 y 5 kilómetros por hora, reduciendo la diferencia con la fuga con una facilidad insultante y dejando a decenas de corredores descolgados por la parte trasera del grupo. Y justo cuando la fuga estaba a tiro de piedra y las piernas de los escapados comenzaban a arder por el ácido láctico, llegó el golpe de gracia. A falta de 20 kilómetros para la meta, en un repecho con rampas del 14% que nadie esperaba que fuera decisivo, Isaac del Toro saltó desde la rueda de Polit con una violencia inaudita. Fue un latigazo seco, una aceleración de más de 100 vatios que no solo neutralizó a los últimos supervivientes de la escapada en cuestión de 200 metros, sino que reventó por completo el grupo de los favoritos. La cacería había terminado y el verdugo mexicano no dejó prisioneros. Los rivales que intentaron tender la emboscada se quedaron clavados sobre el asfalto, con las miradas perdidas y los rostros desfigurados por el sufrimiento extremo, viendo cómo la silueta del torito se marchaba en solitario hacia la meta con una superioridad que rozaba lo insolente. La trampa del pelotón se había transformado en una masacre deportiva que dejaba la carrera prácticamente sentenciada a favor del bloque emiratí. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta cacería despiadada en las colinas alemanas confirma que no existe estrategia capaz de contener su furia en la carretera. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas y explosivas coberturas exclusivas. El asfalto alemán fue testigo del derrumbe absoluto de las estrategias tradicionales frente a la brutalidad del bloque emiratí. Tras la feroz cacería que neutralizó la emboscada masiva en las colinas, la Lidl Deutschland Tour 2026 encaró su penúltima jornada bajo una atmósfera de resignación total en el pelotón. Los directores deportivos del Visma y del Ineos, con los rostros desencajados en las caravanas de equipo, comprendieron que cualquier intento convencional de frenar al tándem compuesto por Nils Polit e Isaac del Toro era un suicidio táctico anunciado. La penúltima etapa presentaba un trazado rompepiernas, diseñado con cotas encadenadas y descensos técnicos que invitaban al ataque a la desesperada. Sin embargo, la carretera dictó una sentencia muy diferente. Lejos de replegarse para defender las diferencias obtenidas en la general, el UAE Team Emirates XXRG tomó la iniciativa desde el primer kilómetro, imponiendo un ritmo asfixiante que no dio margen de maniobra a ninguna fuga peligrosa. Polit actuó como un auténtico mariscal de campo, controlando el viento de cara y protegiendo a su colíder con una solvencia que desquició a los jefes de filas rivales. Cuando el pelotón llegó a la base de la última cota del día, con pendientes que rozaban el 16% de inclinación y el público teutón abarrotando las cunetas, el desenlace fue fulminante. Con el grupo de favoritos reducido a menos de 15 unidades por el desgaste acumulado, Isaac del Toro no esperó al sprint final. Se levantó sobre los pedales con una violencia quirúrgica, cambiando de ritmo con una aceleración que pulverizó los medidores de potencia y abrió un hueco insalvable en menos de 400 metros. Los capitanes europeos intentaron cerrar el espacio desesperadamente, pero sus piernas, consumidas por el ácido láctico y el esfuerzo estéril de las jornadas previas, simplemente colapsaron. Del Toro coronó en solitario, lanzándose en un descenso milimétrico para cruzar la meta, con una ventaja de tiempo demoledora, mientras Polit encabezaba el grupo perseguidor para sellar una jornada perfecta.
El golpe sobre la mesa en territorio alemán no solo ratificó el liderato absoluto de la carrera, sino que expuso la falta de respuestas de las potencias históricas ante la nueva generación del World Tour. Los medios internacionales se rindieron ante la exhibición de fuerza y disciplina del corredor mexicano, catalogando su actuación como una de las demostraciones más contundentes vistas en la ronda alemana. La realidad es, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta demolición en suelo teutón confirma que su dominio en el pelotón no admite discusión. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Ahora, prepárate para el gran desenlace, porque en la etapa final se celá una conquista histórica que dejará una huella imborrable en el ciclismo internacional. El asfalto de Alemania coronó a un nuevo rey indiscutible y ilme se recia el resto del calendario free contundente. La última jornada de la Lidl Deutschland Tour 2026 se convirtió en un auténtico paseo triunfal para el UAE Team Emirates SXRG. Con las diferencias selladas en la general y el pelotón completamente resignado tras las brutales exhibiciones en el prólogo y las cotas de media montaña, la dupla conformada por Nils Polit e Isaac Toro controló cada metro del circuito final, sin conceder la más mínima fisura. Las escuadras históricas, que llegaron a la ronda alemana con la intención de imponer jerarquías y frenar el avance del talento emergente, tuvieron que conformarse con rodar a rueda de un bloque que rozó la perfección táctica. El trabajo de desgaste de Polit y los zarpazos demoledores del Torito de Ensenada desactivaron cualquier conato de rebelión, asegurando los puestos de privilegio y desatando el júbilo entre los miles de aficionados congregados en la línea de meta. Al cruzar la pancarta definitiva y subir a lo más alto del podio de honor vestido con el maillot de líder, Isaac del Toro no solo levantó el trofeo de campeón, envió una advertencia directa a todos los jefes de filas del circuito internacional de cara a las próximas grandes citas. Su victoria en territorio teutón demostró que su capacidad competitiva no se limita a la alta montaña, sino que domina con solvencia el viento, las cronos técnicas y los finales explosivos. En sus declaraciones finales ante los medios acreditados, el joven corredor mexicano fue claro sobre sus ambiciones. Esta carrera demostró de lo que somos capaces cuando corremos con inteligencia, agresividad y sin miedo a nadie. El trabajo en equipo con Nils fue impecable, pero esto apenas comienza. El objetivo sigue siendo conquistar cada prueba donde nos pongamos un dorsal. El desenlace en Alemania deja al pelotón internacional en alerta máxima, confirmando que la renovación generacional en el ciclismo de élite es una realidad imparable y que el dominio del corredor mexicano en las carreteras del mundo apenas está escribiendo sus primeros capítulos dorados. La realidad es que, tras consolidar su leyenda en las grandes citas del World Tour, Isaac del Toro es actualmente el talento joven más letal y temido del mundo. Sus números de potencia aterrorizan a las escuadras rivales, y esta consagración absoluta en la Deutschland Tour confirma que su dominio en el asfalto es totalmente incuestionable. Si te apasiona el análisis de ciclismo agresivo, sin filtros y respaldado por la verdad oculta del paddock, apoya nuestro canal independiente ahora mismo. Dale al botón de me gusta, suscríbete de inmediato y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas y explosivas coberturas exclusivas.